palabras de los estudiantes para que podamos recibir por su gracia el mensaje que Él nos quiere comunicar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Veni Sancti Spiritu Repleturum corda fidelium et tui amoris in eis ignam accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciunt. Oremus, Deus qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione doquisti, da nobis in edum Spiritu recta sapere et eius semper consolatione gaudere. Per Cristo Domine nostrum. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué poner todo el sexto? Que es para la grabación. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos por su presencia puntual. Mi nombre es Juan José de Año, vengo de Guadalajara. Mi único Tiene que ser el otro micrófono. Sí. Con don Miguel Ayuso, con Oscar y algunos otros de los organizadores. De modo que vamos a comenzar y contamos aquí con la presencia para esta tarde con Elizabeth del Carmen Flores Olague, con Alejandro Gutiérrez Becker y con Rodrigo Ruiz Velasco, que también es de Guadalajara, tengo entendido, ¿no, Rodrigo? Bien. Pues sin más preámbulo vamos a comenzar, si les parece. Comenzamos creo que contigo, tú eres el primero, Rodrigo. Adelante. Nada más con ¿Este no? Pero tengo este. Sí, con ese ya es suficiente. O sea, esos dos. Necesito. Bien. Bueno. A ver, pues buenas tardes a todos. Es un placer porque creo que este es uno de los congresos que respecto a la guerra cristera pueden presentar un mayor interés y es un placer y un honor estar aquí. Muchas gracias a Miguel Ayuso, a Oscar Méndez. Y bueno, yo no les voy a hablar acerca de lo que fue la guerra cristera. Yo les voy a hablar más bien acerca de lo que se dice que fue la guerra cristera, ¿sí? Que es un asunto y un tema importante e interesante, ¿no? Digamos que ha habido en los 100 años que nos separan del inicio de aquella guerra, ha habido quienes han propuesto una historia, ha habido quienes han propuesto la historia y ha habido quienes han propuesto la contrahistoria. Y sobre ellos les voy a hablar, porque en general una cosa son los hechos y otra cosa los relatos. Los relatos que son insertos en un marco que puede ser teológico, que puede ser filosófico, que puede ser ideológico. Si nos remontamos al diccionario, la historiografía, mi exposición se titula La historiografía de la guerra cristera, es la disciplina que se ocupa del estudio de la historia, o bien el arte de escribir historia. Hoy hay una discusión respecto a si la historia es una ciencia o un arte, ¿no? O también el estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre historia y sus fuentes y de los autores que han tratado de estas materias. La forma de escribir historias ha cambiado mucho con el tiempo. Uno puede recordar la historia antigua, de Grecia, de Roma, en donde la historia es vista como la gran maestra de la vida, magistra vitae. Puede ver el mundo cristiano, donde la historia tiene un sentido providencial, es la historia de salvación, y puede ver una historia antropocéntrica, en donde los grandes protagonistas son los grandes héroes, pienso en Carlyle, y posteriormente vendrán otras escuelas, son muchísimas y no podemos dar noticia de ellas,
exhaustiva, pero pienso, por ejemplo, en la escuela marxista, que ve en las estructuras sociales o socioeconómicas el fondo de la historia y ya no los individuos. El panorama es muy amplio. Por otro lado, la historia puede enfocar, o mejor dicho, puede adoptar enfoques dependientes de posturas políticas e ideológicas. Pueden casarse con un orden o un desorden. Las disputas y rivalidades de casi todo tiempo y lugar, seguido cuentan con su reflejo en los relatos históricos. Es así porque existe una tendencia muy comprensible de la propia justificación de las creencias y tomas de partido. Y la escritura de la historia puede emplearse como medio propagandístico y como recurso de legitimación. La historia puede ser entrevista como motora a la movilización o a la neutralización. De ahí que, como deja ver George Orwell en 1984, los regímenes totalitarios se empeñan en su control bajo la máxima: quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla el futuro. El tema de la guerra cristera envuelve, a mi juicio, una trascendencia particular. Para algunos de nosotros equivale a un hito del proceso de secularización. Entiéndase secularización como el proceso de descristianización del mundo. Entonces, yo me pregunto, ¿representó el movimiento cristero el último movimiento verdadero y armado que pretendió rechazar ese proceso? De ahí puede partir la sensación de su relevancia o la convicción de su relevancia. Entre quienes han estudiado la historiografía de la guerra cristera, yo pienso en Juan González Morfín. Juan González Morfín es un historiador, sacerdote también, que se ha metido a fondo en el tema. Y él nos propone una periodización de todo lo que se ha escrito sobre la guerra cristera. De entrada hay un cambio muy importante que tiene que ver con la profesionalización de la historia o su anterior lucha partidista. Y luego él habla de 4 etapas. Una etapa que va del 26 al 29, en donde cada uno de los bandos enfrentados pues busca convencer al otro respecto a la justicia de su causa. Una segunda etapa del 29 al 50, donde puede verse una continuidad respecto a la etapa anterior, pero también puede verse una fractura dentro del bando católico, es decir, ya desde ahí se ve una polarización respecto a los que defienden los arreglos o están en contra de los arreglos. Y luego hay una tercera etapa entre el 50 y el 65, en donde vemos una recopilación de testimonios. El más importante de ellos, la revista David, de Aurelio Acevedo, pero ha habido muchos otros. Y más adelante, del 65 hasta nuestros días, vemos una profesionalización de la historia, que incluye fuentes nuevas de todo tipo, bibliográficas, archivísticas y orales. El paisaje, entonces, así abocetado, proporciona unos trazos fundamentales. Yo, en lo que resta de esta exposición, pues voy a agregar algunos acentos propios, y yo empezaría por el año de 1929. En el año de 1929, esto lo explica Julia Preciado, historiadora, Colima,
encontramos un personaje que es Joaquín Amaro. ¿Y quién es Joaquín Amaro? Pues es el jefe del ejército que combatió a los cristianos. Y Joaquín Amaro está preocupado porque él dice: nosotros hemos ganado la guerra cristiana, pero nos hace falta ganar la otra batalla, que es la batalla del relato. Y entonces crea una comisión de historia militar, financiada desde luego por ámbitos oficiales, vinculadas a su propia secretaría, que es la Secretaría de Guerra, en donde vemos en conjunto con Emilio Portes Gil, que era a la sazón el presidente interino, pues vemos toda una tentativa por escribir la historia y decirle a los mexicanos lo que deben creer respecto a su pasado. ¿Qué es lo que encontramos en este plan? Pues encontramos una visión en donde el culpable de todos los problemas que ha tenido la nación mexicana están en el lado del clero y de la iglesia. La iglesia habría sido habría intervenido en política, habría sido un partido político rapaz y conservadorista y retrógrado, ha sido el único causante de las desgracias que afligieron a México desde la época de la conquista española hasta nuestros días. Esto es lo que dice Amaro. El discurso nos suena muy familiar realmente, no hay que escarbar mucho. Y el máximo responsable de este discurso y de este proyecto es el general Cristóbal Rodríguez, que luego va a escribir 2 libros en donde encontramos claramente toda su perspectiva liberal, anticlerical y jacobina. De acuerdo a Julio Preciado, que ha estudiado esta cuestión, deja ver entre los arquitectos de dicha comisión había acuerdo en que el punto de partida fue que el origen del conflicto estaba vinculado a la jerarquía eclesiástica, que desconocía los mandatos de la Constitución que nos rige y negaba la soberanía de que está investida la potestad civil para legislar en materia eclesiástica. Para Amaro, el clero era una especie de aliado del capitalismo, ¿sí? Del capital opresor, y era enemigo de la revolución. El propio Amaro nos cuenta, Preciado, se va a congratular de que fue el primero que puso la periodización de la Guerra Cristera de agosto del 26 a agosto del 29. Y bueno, en general, digamos que encontramos algo que ya está allí, que tiene que ver con toda la ideología revolucionaria que voy luego a precisar. Luego encontramos a un personaje como es Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil fue presidente interino en 1929, fue uno de los protagonistas de los arreglos del 29 y luego fue procurador de la República General. En 1934, época de Abelardo Rodríguez. En esa época estaba el tema de la educación. Recuérdese, por ejemplo, el grito de Guadalajara, de Plutarco Elías Calles, en donde decía, hemos pasado un nuevo momento en la revolución, en donde vamos tras las conciencias de los niños. Ya no vamos por la etapa militar, vamos por la conciencia, vamos a atrapar la conciencia de los niños. Y en general, si seguimos la línea de Portes Gil y de otros autores en la misma tónica, vemos la historia como tensión entre las fuerzas progresistas y reaccionarias. Las reaccionarias, desde luego, están del lado de la Iglesia Católica institucional. La historia es la historia como liberación, con base en pulsiones del hombre, en nombre de la razón, la naturaleza,
la ciencia, contra todo aquello que representa la casta clerical y sus privilegios heredados. Fuerza dogmática, oprobiosa, anquilosada, según esto, que impide u obstaculiza el desarrollo de la vida social en México. Estamos ante un tipo específico de cultura que es la cultura revolucionaria, estudiada por varios autores, que surge de la afirmación o de la convicción de que la Iglesia era el baluarte cultural y espiritual del antiguo régimen y sus clérigos y propiedades eran sus representantes tangibles y simbólicos. Para Portes Gil, la Constitución del 17 era una consecución lógica de la anterior del 57. La 57 había avanzado bien, pero la Iglesia en lo que sigue había recuperado algunos de sus privilegios. Entonces, básicamente, Portes Gil lo que decía en sus libros, en su libro, es que el gran pecado de Calles era haber aplicado la ley, la Constitución de 1917 y la reglamentación del artículo 130. Portes Gil negaba que la legislación fuera persecutoria y aún aseveraba que era benigna. Dice que el clero ordenó desobedecer la ley y aún aseveraba que era benigna. Dice que el clero el clero provocó una rebelión, dice él, armada que si no llegó a poner en peligro ni con mucho la estabilidad del gobierno, esa es una convicción que tiene Portes Gil, por lo menos pues motivó mucha sangre derramada y fue un sacrificio inútil. El clero habría provocado todo esto, los arreglos no fueron otra cosa que someterse incondicionalmente a obedecer la ley, de modo que Portes Gil le reprocha a los obispos que con los arreglos terminaran aceptando lo que antes habían rechazado. Se puede seguir este discurso hasta muchos años después, incluso hasta la década de los años 60. Uno puede encontrar a Silvano Barba González, por cierto, mi tío bisabuelo, que escribe un texto que se llama La rebelión de los cristeros, en donde deja claro que, de acuerdo a su visión, hay toda una historia constitucional de México que va paulatinamente restringiendo las facultades del clero. Y ello no lo ve como un proceso, sino como un progreso. Es decir, la idea del progreso es muy interesante porque si uno ve, por ejemplo, a Rubén Calderón Bouchet, la historia del progreso tiene que ver con una idea cristiana, en el fondo, pero luego se vuelve materialista, luego se vuelve mundana. Como dice Chesterton, el mundo moderno está lleno de ideas cristianas que se han vuelto locas. Y eso es en parte lo que ha ocurrido con la idea del progreso. Y entonces Silvano Barba pues hace todo un alegato en donde defiende la actuación del gobierno, defiende la actuación de Calles con el artículo 130 y queda naturalmente, como era de esperar, la Iglesia mal parada. Y sin embargo, Silvano Barba hace algunas confesiones muy interesantes, como por ejemplo la que voy a pasar a citar. Dice él, al celebrar la victoria del gobierno y la derrota, según él, de los cristeros, aunque el partido católico o conservador aparece como mayoritario, a través de toda nuestra historia, siempre ha recibido el fracaso, como premio a sus constantes insubordinaciones. Y es que en esta clase de luchas vale más el vigor espiritual y la virtud ideológica que la fuerza material. Eso dice Silvano Barba.
Por ahí dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Desde la historiografía católica, ahora vamos a ver la otra parte. Una de las primeras exposiciones es el conflicto religioso de 1926, sus orígenes, su desarrollo, su solución, firmada bajo el seudónimo de Aquiles P. Moctezuma. El hecho de que nos encontremos delante de un seudónimo nos dice mucho respecto al ambiente de la época. Es decir, había temor por platicar respecto a ciertas cosas, y entonces quienes están detrás del seudónimo son los jesuitas, Eduardo Iglesias y Rafael Martínez del Campo. Para estos sacerdotes, la gestación de la situación que llevó a la guerra cristera pasaba no por los personajes, sino por las leyes. Contra lo que aseguraban otros, los preceptos de la Constitución de 1917 eran los que pesaban. Era toda una persecución orquestada, eso decían los autores, para evitar la imposición del comunismo, básicamente. Eso es lo que nos decían. Dejan ver los autores que ante la ley Calles, las acciones de las organizaciones católicas y del episcopado no fueron sediciosas, porque eso fue una acusación que se les hizo frecuentemente, porque decía, al inicio dieron pie a una lucha cívica y pacífica. La postura del episcopado al suspender las misas estaba perfectamente definida. No habría culto público en México mientras fuera un delito practicar la religión católica en la República. Fueron a la postre católicos mexicanos quienes tomaron la iniciativa y quienes tomaron la responsabilidad cuando la vía pacífica se había agotado. Eso dicen los autores. Rechazaban que se tratara de una rebelión y preferían llamarle legítima defensa. Asimismo, deducían que los católicos levantados no pretendieron unir de nueva cuenta la Iglesia y el Estado. Quieren, decían ellos, únicamente que desaparezca el ataque legal a las libertades, aseguraban. El factor gobierno de Estados Unidos era considerado de manera superlativa. El embajador Dwight Morrow era considerado como un nuevo Joel Roberts Poinsett. Y el grupo señalado para explicar el silencio que según ellos había en el ámbito internacional era la masonería. La masonería explicaba todo ello. Perdón. Díganme, por favor, cuando me esté aproximando al tiempo. ¿Cuánto? Todavía tienes 7 minutos. Ok. 6 minutos. Ok. Bueno, a ver, para intentar resumir. Para la historia católica de aquella época, lo importante es observar el papel de la Iglesia y de los perseguidos como una epopeya de la patria, de héroes y mártires. La Iglesia peregrina de los siglos, azotada por tempestades. La barca de Pedro a punto de naufragar. Habría, sin embargo, prevalecido a costa de todo, incluso cuando la barca de Pedro estaba a punto de naufragar. Ese es el punto de toda la historiografía católica de aquella época. La nación mexicana cumple un papel dentro del plan divino y esto es algo que está frecuentemente explayado. Sin embargo, la aplicación de los arreglos del 29 dividió a los católicos. Unos estaban a favor de los arreglos, veían en un plan posibilista lo que, que era algo inevitable y que era lo mejor en ese momento, y otros dijeron, bueno, los arreglos fueron una traición incluso al movimiento y dedicaron pues muchas páginas a la crítica de la jerarquía eclesiástica.
Incluso si uno ve, por ejemplo, la revista David, puede ver que hubo críticas a la tesis del sacrificio estéril, que era una crítica que los católicos moderados llevaron adelante contra los que llamaban católicos intransigentes. E incluso en la revista David hubo prohibiciones de todo lo que tiene que ver con las publicaciones que ellos juzgaban belicistas. En cuanto a la historiografía que no provenía ni de historiadores ni de laicos, pues puede, por ejemplo, considerarse el caso de Pereira, de Carlos Pereira, o de José Vasconcelos, que se demostraron muy críticos. Y puede también hablarse de una historiografía católica, ultramontana, más o menos, que tiene que ver con dos posturas distintas, la editorial Rexmex y la editorial Jus de Salvador Abascal, que luego cambió a Editorial Tradición en 1972, en donde lo que vemos es la tentativa de recuperar todo lo que tiene que ver con el pensamiento cristero. Pero al mismo tiempo, en el caso de Abascal, con la legitimación, justificación de los arreglos del 29. Ahora, Álvaro Matute, que es un historiógrafo muy importante, nos habla que a partir de los 40 en México hubo un cambio en la manera de escribir la historia. Los exiliados españoles contribuyeron a la institucionalización de la historia, también incluyeron nuevos métodos y a partir de entonces hay toda una revolución. Sin embargo, si uno ve los libros de texto, puede ver que en los años 40 la historia cristera está silenciada. Es decir, uno ve los escritos de la SEP en los años incluso 60 y ve que se despachan en 2 renglones. Ve la historia mínima de México, del Colegio de México, en los años 70 se despachan en medio párrafo. Y todo eso, pues, en todo ello hubo una revolución. Yo creo que sería justo decir que un pionero fue Antonio Ruiz Facios. Antonio Ruiz Facios publicó una historia de la ACJM en 1960, en donde utilizaba archivos, documentación de archivo de la ACJM, de la Acción Católica Mexicana y de la revista David. Ese fue un primer paso ante todo lo que había sido antes un tabú. Y luego vemos en el ámbito ya académico una historiadora como Alicia Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929, en donde por primera vez en el ámbito académico es una pionera, pues revela a través de su uso de un archivo que hasta entonces había estado absolutamente desconocido, que es el archivo de la Liga, que llega a sus manos por donación de Palomar y Vizcarra, que había sido el dirigente de la Liga. ¿Y por qué Palomar y Vizcarra donaba sus archivos a la UNAM, que podría pensarse que son sus enemigos? Bueno, pues porque quiere que sean conocidos. Quiere que sean conocidos. Y entonces Alicia Olivera pues utiliza por primera vez en el ámbito académico toda esta información. Y no me voy a detener en sus precisiones, pero por primera vez el tema de la guerra cristera encuentra un eco en el mundo académico. Y luego vendrá Jan Meyer, por supuesto. Jan Meyer como una segunda espada. Vamos a poner... ¿Cómo vamos? Ok, vamos a acabar. Jan Meyer lo que hace es... El gran asunto de Jan Meyer es utilizar los testimonios de los cristeros. Es decir, él lo que hace es ir a buscar los testimonios de los cristeros, entrevistarlos.
algo que era muy polémico, muy controversial en su época respecto a la forma de escribir la historia. Él, en su examen de grado, por ejemplo, encuentra ustedes han visto que estaba aquí previamente y que lo llevé, yo le hice la pregunta, bueno, Pierre Vilar, un gran historiador marxista, se opuso a la versión de Meyer, porque decía, es que tu análisis está enfocado en los testimonios, y eso no es un método que debamos aceptar los historiadores. Y encuentra la oposición de otros grandes historiadores, Chevalier, Pierre Chanou, ¿sí? Que dicen no, lo defienden a capa y espada, y finalmente esa tesis se aprueba. Como la historia oral se ve allí defendida como una fuente legítima de la historia. Y entonces Jean Meyer lo que hace es defender y presentarnos a ustedes al cristero de a pie, el cristero de a pie, y defiende, porque claro está que en su versión hay una simpatía hacia el movimiento cristero en el nivel del cristero de a pie, el nivel campesino. Hay una simpatía hacia él, y lo que pues nos muestra es todo ese panorama. Un panorama que no ha estado exento de críticas. Ha habido críticas dentro del mundo académico, pero podemos decir que la historia de Meyer en 1973, publicada por Siglo XXI, pues es por algunos considerado la versión insuperable de la historia cristera, pero ha habido otros que han venido a contradecirla. Por ejemplo, encontramos a un profesor mío en el CIESAS, Fábregas Puig, que decía, el motivo de la cristiada no puede ser, como dice Meyer, algo religioso solamente, ni principalmente, sino que decía, allí intervienen otros factores. Por ejemplo, hay un proyecto de la Iglesia que tiene que ver con la encíclica Rerum Novarum de 1895 y que es recibida en México 1891 y es recibida en México 1895. Entonces, bueno, lo que dicen hay un proyecto de nación que no coincide con el proyecto revolucionario, y hay un aspecto de tenencia de la tierra. ¿Dónde fue la guerra cristera? En Jalisco, en el occidente, en donde la colectivización del campo encontraba resistencias, porque había gente que no estaba de acuerdo con ellos y quería defender su pequeña o su mediana propiedad. Entonces, allí en ese aspecto, pues hay divergencias. Y también nos encontramos otras críticas, como por ejemplo la de Servando Ortol. Bueno, para terminar esta exposición, la tesis de Jean Meyer, aunque yo la considero esencialmente acertada, pues ha recibido algunas críticas dentro del mundo académico, que parten de la idea de que hay otros factores económicos que están allí jugando frente a los factores religiosos. Y también encontramos críticas respecto a la real actuación del Papa, de la curia y de los obispos mexicanos. Jean Meyer lo que dice es, el clero mexicano se dividió de la siguiente manera. Hay una minoría que estuvo a favor del levantamiento, hay una minoría que estuvo a favor, o mejor dicho, a favor de un arreglo o en contra del levantamiento, y hay una mayoría que estuvo allí flotando. Bueno, encontramos autores que nos presentan, de acuerdo a documentos estadounidenses, otra visión, Servando Ortol, por ejemplo. Y luego, otro punto que debemos anotar, yo no tengo tiempo aquí para extenderme, es
la liberación, el acceso que hoy los historiadores tienen respecto a los archivos vaticanos. Eso es algo que es muy reciente, que es de este milenio, de los primeros años del siglo XXI, donde nos encontramos a Paolo Balbo, por ejemplo. Pero hay otros, como por ejemplo Ipsolis, en donde vemos un panorama muy complejo, vemos una curia dividida, vemos un episcopado mexicano dividido respecto al tema y además fluctuando. Vemos obispos y vemos cardenales que están cambiando. Incluso vemos un papa que no la tiene del todo clara de un inicio y que contribuyen en mucho a integrar con sus piezas el rompecabezas completo. Entonces yo terminaría, y acabo en 30 segundos, acabaría en 30 segundos, que está muy bien el que la historia, con todos los elementos con que ahora cuenta, trascienda la interpretación de la clásica historiografía liberal y la historiografía conservadora. Está muy bien. Y además, claro, contamos con un inmenso cúmulo de documentos que nos ayudan a reconstruir presumiblemente esa historia. Y creo que en ese plan que no debe caer en el cientificismo, no debe caer en las máscaras que a veces los académicos se ponen para exponer una ideología que está detrás. Bueno, en ese plan, la doctrina del tradicionalismo hispánico tiene algo que decir y puede presentar una perspectiva interesante que viene a completar el panorama. Hasta ahí acabaría. Muchas gracias.